vosotros algunas de las claves de la rentabilidad de la farmacia. Yo comencé en el año... Hola a todos, hola nuevamente a un nuevo Apoteca Live, último Apoteca Live de este atípico 2020, que dará paso a un nuevo 2021, esperemos que mucho mejor que este año. Muchas gracias a todos por conectaros, hoy somos muchísimos porque tenemos a una persona importantísima como Asun Arias, a la que en muy breves os voy a presentar. Ha sido un año de Apoteca Live, desde marzo hasta aquí habéis sido miles de personas las que os habéis unido a nosotros, las que habéis aprendido con nosotros, las que habéis compartido vuestras inquietudes y vuestras dudas con todos nosotros. Aunque muchos, la inmensa mayoría, nos conocéis y sabéis a qué nos dedicamos, hoy la cantidad de inscritos a este webinar de Asun Arias es tanta que quiero pues un poco recordar que somos una empresa especialista en diseño y automatización, hoy saldrá ese tema también, de farmacias en todo el mundo, especialmente en todo el territorio nacional, en toda España. Como os decía, muchas gracias a todos y también, como siempre, me gusta decir gracias a Alejandro, a Paula y a Sofía, el departamento de marketing de Apoteca, que están aquí cerquita mío haciendo que todo esto sea posible. No quiero tardar mucho más en presentaros a Asun Arias. Le gusta definirse como una persona formadora de equipos de alto rendimiento y especialista en gestión por competencias, en gestión de categorías, perdón. A mí me gusta decir que además de eso, además de todo ese conocimiento, es pura energía. Así que ni un minuto más. Con todos vosotros, Asun, muchísimas gracias por estar cerrando este Apoteca Live de 2020, el último de 2020, y no podía ser de ninguna otra manera mejor que contigo. Así que lo dicho, te doy paso y todo tuyo. Gracias a ti, Alejandro. Gracias, Apoteca, por vuestra confianza y, como siempre, voy, amigos y compañeros queridos, a daros mi más cariñosa bienvenida al último webinar, al último directo de Apoteca Live, pero no al último directo de Asun Arias, sí uno de los últimos, donde quiero compartir con vosotros algunas de las claves de la rentabilidad de la farmacia. Yo comencé en el año 1996, año en el que muchos de vosotros no estabais ni en proyecto, a estudiar en profundidad una herramienta imbatible de gestión llamada gestión por categorías. Y lo que hice fue analizar lo que hacen los mejores. Me fui al gran consumo, estudié al Leroy Merlin, estudié a Carrefour y me fui a Francia a ver cómo lo hacía la farmacia francesa, ya que nos llevan 30 o 40 años de ventaja en esta disciplina. Y en aquella época, en España, el farmacéutico todavía creía en los Reyes Magos. En aquel entonces no existía la receta electrónica, no hablábamos de genéricos porque no existían, no hablábamos de medicamentos caros porque el farmacéutico, y me lo vais a permitir como farmacéutica hija, nieta, bisnieta y tataranieta, ganaba más que robando. Y este era el motivo por el que aparecía a duras penas en la farmacia y no se ocupaba de nada más que cortar el cupón precinto y pegarlo bien en la receta. Y hoy es el día, en el siglo XXI, en el que todavía hay compañeros que creen que no tienen una empresa y están muy equivocados. Tenemos una tienda, pero una tienda muy especial, eso sí, una tienda dirigida por un profesional de la salud. Y yo lo soy como la que más. Sin embargo, entiendo que en una empresa hay un concepto clave y es el beneficio máximo. Y para ello hay que apoyarse en herramientas de probada eficacia, como la que vamos a compartir esta tarde. La gestión por categorías para mí es una herramienta eficaz de gestión para vender más. Y si alguien tiene problemas con la palabra venta,
lo cual sería un eufemismo, porque a mí me gusta vender lo que haga falta, como de hecho hago, podéis pensar en hacer la mejor recomendación de la cual seáis capaces, como reza en la ley del medicamento, y que ello redunde en una mejor venta. Pero si no vendéis, ya me contaréis cómo vais a pagar las nóminas, el stock y mis cursos. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar, señores, de las claves del éxito, de las claves del éxito en la venta. Y esto es una conclusión a la que después de 26 años en el sector, en el terreno y pico y pala, he resumido para vosotros. Es decir, que es fruto de mi experiencia y podéis no estar de acuerdo con ello, por supuesto. Vamos a hablar de gestión por categorías como una de esas claves indiscutiblemente. Veremos qué es una categoría, qué es la gestión por categorías, que no es más que un nuevo modelo de negocio que está reorientado hacia la venta. Hablaremos, sin entrar en detalle, porque no tengo mucho tiempo, yo de gestión por categorías podría hablar unas semanas seguidas sin parar y un mes también. Vamos a enumerar las principales categorías de una oficina de farmacia y hablaremos de sus soportes básicos, es decir, de cuáles son esas 4 patas en las cuales se apoya esta herramienta eficaz de gestión. Yo diría casi la única herramienta eficaz de gestión del punto de venta. No estoy hablando de otro tema. Y el objetivo que yo me marco esta tarde, ya sabéis, decía Séneca, que no hay ningún viento favorable para el que no sabe dónde va. Y yo tengo muy claro el foco siempre. El objetivo que me marco hoy es proporcionaros una herramienta de eficacia probada y un método para mejorar la rentabilidad de la farmacia. Y con las pinceladas que yo os dé, muchos de vosotros seréis capaces de llevarlo a la práctica. Como todo, el que quiera resultados extraordinarios tendrá que ponerse en manos de un profesional. Y vamos con esas claves del éxito en la venta. Son 3. El papel lo aguanta todo y es más fácil contarlo que llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica os va a suponer toda la vida. La primera y la más complicada es la gestión de las personas, porque las empresas somos personas. Fijaros, Alejandro Tellería, que es el responsable de marketing de Apoteca, ha comenzado dando las gracias a los 3 miembros de su equipo. Alejandro, muy requete bien hecho, porque Apoteca es un conjunto de personas que trabajan con un objetivo común, lo mismo que Asunarias Consultores y lo mismo que cada farmacia. Y este es el talón de Aquiles de la farmacia, porque las personas a veces pensamos, tenemos opiniones y en alguna ocasión esas opiniones son contrarias a las de nuestros compañeros o peor aún, a la del jefe. Y ahí es donde viene el lío del Montepío. La segunda clave del éxito es la gestión de la información. ¿Qué quiero decir con esto? El conocimiento. Lo que nos diferencia, antes he hablado de tienda y más de uno habrá hecho vudú conmigo. Me es absolutamente indiferente porque lo que opine la gente de mí hace mucho tiempo que no me interesa, porque si no, no viviría. No es por otro motivo, me lo he trabajado. Pero lo que nos diferencia de cualquier otro punto de venta es el conocimiento. Lo que nos diferencia de Mercadona, de Carrefour, del Corte Inglés, de Sephora, de Primor, es el conocimiento y convertir ese conocimiento en una herramienta de recomendación que termine en venta. Por tanto, el farmacéutico que no está al día formándose y adaptando ese discurso al lenguaje del consumidor, no es posible que haya crecido de manera óptima. Y la tercera clave, objeto de análisis un poquito más profundo hoy, es la gestión por categoría. Así que fijaros, nada más y nada menos estas son las claves del éxito. ¿Y por qué hablo de gestión de personas? ¿En qué momento vamos a dejar aparcado el COVID-19, que parece que ya vemos la luz, aunque lejana, pero al final del túnel? Estoy hablando de las vacunas.
Vamos a aparcar el COVID y vamos a reflexionar sobre el momento en el que estamos viviendo. En los próximos 20 años, queridos amigos, va a haber más cambios que en los 300 anteriores. De hecho, la única cosa permanente que hay es el cambio y cada vez es más rápido. Ya nos dijeron hace muchos años que no es mejor el más fuerte o el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. Y estos cambios son exponenciales y disruptivos, es decir, que rompen con todo lo anterior. Fijaros lo que ha supuesto el COVID. Yo me dedicaba cada día de mi vida a tener un taller con un contenido diferente, presencial, con entre 50 y 100 personas como mínimo, y he llegado a tener hasta 1000. Y ahora lo tengo que hacer todo enlatado. Yo ahora mismo estoy haciendo mi trabajo lo mejor que sé, pero estoy en una habitación hablándole a una cámara, más colgada que un chorizo. Así que fijaros si ha habido disrupción en mi vida. Y es la tecnología, señores, la que está cambiando la manera de trabajar. Pensad que a golpe de tecla ahora mismo tenemos una información que no es otra cosa que poder y que nos iguala a todos. Esta imagen que me han hecho me encanta porque, ¿os acordáis cuando había cabinas de teléfono? Yo empecé trabajando en Cofares en el año 93 y me acuerdo que entonces tenía un busca y cuando me llamaban del almacén tenía que buscar una cabina y tener monedas de 25 pesetas para llamar por teléfono. Pero fijaros, estos niños, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Mi sobrina de 2 años maneja el móvil mejor que yo. Bueno, yo es que no lo manejo muy bien, he de decir. Pero lo que os quiero transmitir que es la tecnología lo que ha cambiado todo. Y gracias a la tecnología estamos hoy aquí. Y este nuevo cliente al que nos enfrentamos, ¿cómo es? Porque en la gestión por categorías es el cliente en torno al cual gira todo. Es un cliente mucho más exigente. Y voy a añadir, y además con el COVID está mucho más enfadado y con miedo. Es más exigente y es más emocional. Es un cliente tecnológico, como hemos visto. Es un cliente hiperconectado. Hoy me decían en Apotecasum, además de por webinar, estamos proyectando por Facebook. Pues muy bien, yo tengo Facebook. Bueno, Asunarias Consultores tiene Facebook, pero quiero decir que yo no sé ni entrar. Yo donde entro, por si me escribís, es en Instagram. Y os contesto yo, pero Facebook no tengo ni idea de cómo va. Pues mucha gente me estará viendo a través de Facebook. Y son personas que me estarán viendo a mí y se saldrán y haréis fotos y colgaréis que me estáis viendo. No me cabe la menor duda, porque yo cuando termino cualquier directo, luego me llegan mensajes por todas partes. Es un cliente que recibe mucha información, pero yo os pregunto, ¿cómo es esta información? Es una información fidedigna porque yo tengo más de 100 chats profesionales para mis clientes, a los que hoy, algunos a lo mejor me estaréis escuchando de la Tele 8, les he dicho, perdonadme, pero hasta el domingo no puedo contestar nada porque estoy hasta aquí. Bueno, de entrada, ahora estoy en el directo. Ellos reciben mucha información que tienen que contrastar con las personas que tienen el conocimiento, evidentemente, porque mucha información no es veraz. Y este cliente encima, dada ese cariz emocional extraordinario que tiene, quiere que le sorprendamos, quiere una experiencia de cliente enriquecida y además se lo quiere pasar bomba. O sea, ya no tenemos que hacer bien el trabajo, es que encima les tenemos que divertir. Mirad, yo tengo un equipo que es absolutamente imbatible. Somos 14 personas y cuando hacemos las reuniones, no penséis que es que nos podemos reunir en cualquier sitio. Es que tenemos que buscar un sitio donde además nos lo pasemos genial, donde comamos de maravilla y a mí, como me interesa mucho más el vino que la comida, pues donde haya un vino espectacular. Es decir, que el cliente de hoy en día, tela marinera. Igual que es ese cliente externo, es el cliente interno. Es decir, las personas. Y este es el cliente al que nos dirigimos. Como os decía, la segunda clave del éxito es la gestión de la información. Y aquí necesitamos
el conocimiento y los protocolos de recomendación. Por eso he pintado aquí a esta boticaria que tiene tiempo para jugar al golf. Yo no tengo ni idea de jugar al golf, nunca he jugado, pero mi marido, que tiene oficina de farmacia, sí tiene tiempo. De hecho, ahora debe estar jugando. Y yo entiendo que en el golf el objetivo es meter la bolita en el hoyo en el menor número de golpes posible. Eso es un protocolo de venta, es una manera ordenada de trabajar para conseguir el objetivo en los menos golpes posibles. Es decir, es un PNT. Y este protocolo de recomendación tiene que estar adaptado al consumidor. No podemos dirigirnos al consumidor en el lenguaje técnico que hemos aprendido en la universidad, por una razón muy sencilla, porque no llegaremos al consumidor. Y la venta es un acto de comunicación, donde el que mejor recomienda, más vende. Pero para ello le tienen que entender. Y la tercera clave del éxito es la gestión por categorías. Como os decía al comienzo, es un nuevo modelo de gestión reorientado hacia la venta. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos que fijarnos en qué es lo que queremos vender, no en lo que hemos vendido. Yo voy a comprar en base a lo que quiero vender. Yo tengo a nivel nacional un grupo de farmacia, somos 26 farmacias, y yo decido el surtido de estas farmacias en función, no de lo que hemos hecho en 2020, que nos ha ido de lujo, sino en función de lo que queremos hacer en 2021. Y procuro sacarles de su zona de confort, porque si no siempre haremos lo mismo. Pero además, la gestión por categorías es un modelo conjunto entre la farmacia y el laboratorio. ¿Por qué? Porque el laboratorio tiene una información muy importante, tiene una información clave sobre nuevos lanzamientos, fruto de su I+D. Desde luego, si no son fruto de su I+D, lo mejor es no trabajar con el laboratorio. Y además, este laboratorio se dedica a estudiar el árbol de decisión del consumidor. Y eso es una información muy importante a compartir con la farmacia, igual que los datos de venta y las cuotas de mercado. Sin embargo, la farmacia tiene información de cómo se vende la categoría, de cómo se vende ese producto de laboratorio con respecto al de la competencia, si los packs que ha hecho marketing sin consultar a ventas funcionan o son un cuadro flamenco y no hay alma cristiana que los venda. Es decir, que es un modelo conjunto entre farmacia y laboratorio. Y yo añadiría entre consultores y empresas de reforma. Porque cuando una farmacia llama a una empresa de reforma, por ejemplo, Apoteca, supongo que no lo hará para rellenar la farmacia de muebles o ponerla bonita, sino para hacerla más rentable. Y ello requiere un estudio, cuando menos, del espacio. Hay que estudiar muchas más cosas, pero hay que crear un espacio adaptado a lo que acabo de contaros, al cliente del siglo XXI, no al de 1996, cuando yo empecé con la gestión por categorías. Y ahí hay que negociar muchas cosas entre farmacia, laboratorio, apoteca y consultores. Porque si aparece un consultor, será porque tiene algo que decir. Y quiero que penséis que cada categoría es una unidad de negocio independiente. Es decir, que no me vale ganar una pasta indecente en los genéricos y coger parte de ese dinero para bajar el precio de las leches. La alimentación infantil, junto con los productos infantiles y la higiene infantil, que conforman la categoría de niños, tiene que ser rentable en sí misma. Y si tenéis una farmacia donde hay muy pocos niños, no trabajéis esa categoría. Así de fácil. Mi marido ya os he dicho que tiene farmacia y hace 15 años le hice la primera gestión por categorías. De hecho, primero fue cliente, luego novio y luego marido. Y de los duros, ¿eh? Y él dijo que quería ser referente en niños en su barrio. En su barrio, el más joven tiene 100 años en cada pierna. Pero
eran los deseos del titular. Por tanto, enfocamos la farmacia por categorías a los niños. Y de 18 lineales que tenía, un lineal es un mueble de arriba abajo, de 18, dedicamos 6 a los niños. Y no os podéis ni imaginar la cantidad de monerías que decidimos incorporar al surtido para los niños. No os voy a decir quién consumió eso. Básicamente, mis sobrinos y amigos. ¿Por qué? Porque es una farmacia de gente mayor y lo que vende es Indasec. Por tanto, hoy en día tiene 4 baldas. Una con higiene, otra con 2 o 3 chupetes y biberones, otra con las leches y otra con los cereales. Punto final. Y lo que da es un servicio. Por tanto, con esta historia lo que quiero deciros es que para hacer una gestión por categorías, el paso estrella es tener claras la visión, misión y valores de la oficina de farmacia. Y esto, a la hora de una reforma, es clave, porque si tú no sabes la visión, es decir, qué tipo de farmacia quiero ser, es muy difícil que un diseñador, arquitecto, ingeniero o todos juntos creen el proyecto de tu vida. Cuando yo digo la visión es qué quiero ser de mayor. Yo soy especialista en cosmética y en micronutrición. Por tanto, yo tendría mi farmacia centrada en la mujer y en concreto en cosmética, en salud íntima y en micronutrición. ¿Por qué? Porque es en lo que estoy especializada y lo que a mí me gusta. Y aunque soy ortopeda, no me gusta nada la ortopedia. Nunca la he ejercido y nunca la ejerceré. Y si me piden algo, intentaré darlo con la mejor explicación posible, pero no va a ser donde yo tengo mi foco. Y no me puedo especializar en todo, porque para ello necesitaría 7 vidas y solamente tengo una. Por tanto, la visión consiste en saber qué tipo de farmacia quiero tener y elegir es renunciar. La misión es el para qué existe mi farmacia, cuál es la motivación y los valores, lo que le dicen al cliente final es quiénes somos y cómo trabajamos en esta empresa. En mi empresa, Asunarias Consultores, hay una serie de valores que están en mi página web y en la mente de todo mi equipo. Y uno de los valores más importantes es la generosidad. Yo he despedido a personas por falta de generosidad. Y la generosidad no es invitarme a comer o a cenar. Va mucho más allá de ello. No quiero a gente que no sea generosa a mi lado, porque eso supone el ataque a otros valores claves que son imprescindibles. Por tanto, el primer paso es este. ¿Y cuáles son los objetivos que tiene la farmacia cuando hacemos una gestión por categorías? Pues los mismos que los del laboratorio. La farmacia quiere vender más de manera más rentable, es decir, con el menor stock posible. Y ello pasa por tener definido el surtido. No podemos tener de todo. No podemos tener 3 docenas de hidratantes. Podemos tener, dependiendo de las ventas, 3, 4, 5, pero tendrán que tener algo diferente. La gestión por categorías trata de aumentar las ventas por hora de trabajo, porque si yo tengo perfectamente definido el surtido y sé lo que voy a recomendar a alguien cuando venga a mi farmacia con una hiperpermeabilidad intestinal y tengo muy claro cuál es la rutina que le voy a recomendar y todo mi equipo lo tiene igual de claro y hemos negociado con ese laboratorio esos productos, el mejor margen y nos han dado formación y nos han ayudado con el escaparate y con la animación en la farmacia, significa que mi personal va a perder menos tiempo en dar esa recomendación. Va a encontrar el producto mucho más rápido y lo que tenemos es una farmacia mucho más rentable. Pero además vamos a tener un mejor conocimiento del consumidor y mejores relaciones, que es lo mismo que quiere el laboratorio. Pero el laboratorio, además de vender más y rotar más su producto, quiere trincarle al competidor la cuota de mercado. Quiere aumentar su parte del pastel, salvo que aumente el mercado. Y quiere
mejorar las relaciones con su cliente, que es la farmacia. Lo que ocurre es que a veces tiene que hacerlo mejorando la relación de las farmacias con el consumidor, porque la farmacia, el farmacéutico, hemos estudiado una carrera excesivamente técnica. Yo he estudiado la misma carrera que vosotros y realmente soy una científica porque me dedico al estudio. Yo estudio más de 12 horas diarias y luego convierto eso que he estudiado en una herramienta de recomendación. Pero no tengo ni idea de medicamento, salvo que esté relacionado con el tema concreto que tengo que estudiar. Y vosotros que estáis en una oficina de farmacia, lo que controláis de cine es el medicamento y además la parte administrativa, porque no nos han dejado otra. Es decir, que estamos convertidos en secretarios administrativos. Y esta es la pura realidad. ¿Y qué es una categoría? Pues una categoría es un grupo de productos que sirven para lo mismo o que tienen la misma acción terapéutica. Y para definir una categoría tenemos que pensar en el consumidor. Es el consumidor en torno al cual gira todo. La satisfacción de esa necesidad actual y futura, de manera que podamos tener estrategias creíbles de crecimiento. Y os voy a poner un ejemplo al respecto. Hace 8 años en la farmacia no se vendía levadura roja de arroz, ni policosanoles, ni esteroles, ni complementos nutricionales de Q10. Y hoy en día se recomiendan y se venden sin talento para tratar las dislipemias. No hablemos de los probióticos ni hablemos de los tantísimos complementos nutricionales que existen para el sistema nervioso. Y por eso la farmacia tiene que trabajar las categorías en connivencia con el laboratorio, porque es el laboratorio el que invierte en I+D y el que presenta estas novedades. Y la farmacia tiene que tener el conocimiento y la formación adecuadas para discernir entre el laboratorio que te presenta una porquería o el laboratorio que está apoyado en rigor y en evidencia científica. Y esto no es tan sencillo. Por tanto, como decía, el consumidor es el entorno al cual gira todo. Tenéis en pantalla una de las últimas farmacias que he montado con mi equipo. Y he puesto esta imagen para que veáis cómo tiene que estar el producto desde el momento 1 hasta el 21. Pero son las 12 categorías que forman parte de la oficina de farmacia de lo que quiero hablaros. ¿Y por qué son 12 y no 24? Porque todo esto, como os contaba, proviene del estudio en profundidad que he hecho del gran consumo. Y en el gran consumo dice que las categorías tienen que tener un peso específico semejante. Es decir, que si yo tengo una categoría que se llama FP, de la cual facturo 25 o 30.000 euros, no puedo tener una categoría que se llame preservativos de los que facture 3 o 4.000, porque no tienen un peso específico parecido. Por tanto, yo incorporo esa subcategoría que se llama preservativos en salud íntima y voy equilibrando las categorías. Y aquí vamos a trabajar categorías que tienen diferentes maneras de ser rentables. Unas lo hacen en rotación y otras lo hacen en margen y diferenciación. La categoría más importante, sin lugar a dudas, de la oficina de farmacia son las EFPs, el medicamento publicitario. ¿Por qué? Porque es medicamento, aunque haya expirado su patente, y se pueda vender sin receta. Pero hasta el momento, y que yo sepa, no es posible comprar una FP en la gasolinera. Por eso digo de momento. Por tanto, las FPs tienen que estar expuestas sí o sí y tienen que hacerlo por ley detrás del mostrador. Salud ocular es una categoría de la cual hablo de un tiempo a esta parte. En 1996 y en el año 2000 yo no hablaba de salud ocular, porque apenas había un surtido adecuado para la salud ocular. Y hoy en día, por la edad de la población, sobre todo, y por las enfermedades unidas a esta esperanza de vida que supera los 80 años, tanto en hombres como mujeres,
se han ampliado las patologías y como consecuencia han aparecido una ingente cantidad de productos que han conformado esta nueva categoría. Por tanto, os estoy transmitiendo un concepto claro y es que la gestión por categorías es algo activo. No haces la gestión de categorías hoy y te echas la siesta. Tienes que estar pendiente de ella el resto de tu vida. Y, por supuesto, la salud ocular va a ir junto con las FPs detrás del mostrador. Después tenemos 3 categorías de máxima rotación, productos de primera necesidad: corporal, bucal y cabello. Estas categorías, al contrario de lo que ocurre en el gran consumo, las vamos a ubicar a la entrada de la farmacia. Digo a la entrada de la farmacia, al contrario que el gran consumo, por el hecho de ser categorías de primera necesidad. Porque en el gran consumo, las categorías de primera necesidad las ubican al fondo de la tienda. ¿Para qué? Para obligarnos a que recorramos la tienda hasta el final. Y ya de paso, en el camino, compremos todo lo que no tenemos que comprar. El chocolate, la lata de no sé qué, las galletas de no sé cuánto y los no sé cuantitos de Grefusa. Y en la farmacia es al revés. En la farmacia el problema que tenemos es que el cliente se detenga al comienzo y no vaya directo al mostrador. Por tanto, corporal, bucal y cabello van a ubicarse en los primeros lineales de la farmacia. Después os he marcado 3 categorías que son las que van a permitir que os diferenciéis unas farmacias de otras y la farmacia de otros puntos de venta y os van a permitir ganar pasta, que son la cosmética, la dietética y fitoterapia y la ortopedia. Y las 3 tienen un denominador común y es que hay que tener conocimiento. Cuando alguien se inscribe en mi atelier de cosmética, que son más de 350 horas, y yo le hago una entrevista y le pregunto qué conocimiento tiene de cosmética y me dice que sabe mucho de cosmética y acto seguido le hago 2 o 3 preguntas, me dan ganas de cerrarle la farmacia por mentiroso. ¿Entendéis? El conocimiento en cosmética no se adquiere en la facultad, se adquiere mucho después y especializándose. Y vamos a ver dónde te has especializado. Lo mismo ocurre con la dietética y fitoterapia y no digamos con la ortopedia, que es la única disciplina que está más reglada. La cosmética y dietética y fitoterapia, no penséis que hay tantos lugares fidedignos, con rigor y con conocimiento, no solo de la etiopatogenia de la situación, sino de las marcas en el sector. Y termino con categorías que son imprescindibles también. Salud íntima y botiquín son 2 categorías que han crecido mucho en la oficina de farmacia, no solamente por la esperanza de vida, sino porque el cliente de hoy entra en la farmacia porque está enfermo y para mejorar su bienestar. Por eso la salud íntima ha crecido de manera extraordinaria y el botiquín. Pero ojo con el botiquín, que es una de las categorías que el gran consumo nos está robando en nuestras narices, como ya ocurrió con otras. Niños es la categoría menos rentable de la oficina de farmacia. Es una categoría de venta planificada, por tanto tiene que ir en el sitio más frío de la farmacia y esto las empresas de reforma lo tienen que tener muy claro. Y el sitio más frío se define a partir de la ubicación de la puerta. No se puede decir en líneas generales los niños van ni a la derecha ni a la izquierda, igual que el resto de categorías, sino que hay que estudiar concienzudamente el plano, partiendo de la ubicación de la puerta y de la ubicación de los mostradores. Me acabo de dar cuenta que me falta una categoría imprescindible, que son los solares, por tanto no son 12 sino 13, incluidla. Los solares tienen que estar expuestos facial y corporal de mayo a octubre y el resto del año los faciales, ya que envejecemos porque nos oxidamos. Lógicamente, en las épocas de verano se van a exponer de una manera diferente a el otoño o el invierno, que lo lógico es que vayan con cosmética, como el mejor antiedad. Y he incluido, al igual que salud ocular, una categoría llamada deporte, porque no es que sea moda, es que hoy en día al que no hace deporte hasta le miran mal. Yo me acuerdo, antes del COVID,
que viajaba absolutamente todos los días y una vez que terminas de trabajar, pues cada uno hace lo que considere, ¿eh? Pero yo lo que hago es ir a tomar un vino o dos o uno detrás de otro. Y a las zonas a las que voy me encuentro, sobre todo en Barcelona, porque me suelo quedar en un hotel que está al lado del Paseo Marítimo, cientos de personas corriendo, lo mismo en Madrid y lo mismo en cualquier sitio. La categoría de deporte es muy interesante siempre y cuando haya alguna persona en la farmacia que tenga conocimiento de esta categoría, porque los deportistas empiezan con la glutamina y os hunden en la miseria y no se puede trabajar algo que se desconozca. Como idea genérica, cada una de estas categorías tiene su ubicación preferente en la farmacia y no solo dónde va, sino cuántos lineales, cuántos muebles le vamos a dar a cada categoría. Aquí es donde estriba la rentabilidad y aquí es donde os tenéis que apoyar en un profesional. ¿Cuáles son los soportes básicos de la gestión por categorías? Pues el primero, evidentemente, la distribución del espacio desde el punto de vista de la rentabilidad. El segundo es la gestión del surtido. ¿Qué marcas vamos a trabajar? ¿Por qué esas y no otras? La gestión del lineal. ¿Cómo voy a colocar este producto? ¿Lo coloco y lo dejo todo el año así? Evidentemente no. Si estamos hablando de capilar, pues lógicamente los productos de caída los vamos a poner en la mejor altura, que es la de los ojos y la de las manos, en las épocas de caída, que son primavera y otoño. Y después del verano, lo normal es ubicar los productos hidratantes y nutritivos en el lugar que antes ocupaba los anticaídas y así sucesivamente iremos rotando el lineal. Y por último, el último soporte e imprescindible es la planificación de las ventas. Es decir, ¿qué voy a hacer en enero? ¿Qué voy a hacer en febrero? ¿Qué voy a hacer en marzo? Y así hasta diciembre. Porque la farmacia, como punto de venta, tiene zonas calientes. La más caliente es el mostrador. La segunda más caliente es lo que está detrás del mostrador, así que ojo con lo que ubicamos ahí. Pero tiene zonas templadas y tiene zonas frías. Y ese producto que está ubicado en zonas templadas o frías, de vez en cuando hay que sacarlo a pasear, hay que ponerle un escaparate, hay que cambiarlo de sitio y ubicarlo en una zona preparada para la actividad promocional. Y todo esto, como indico, tiene que estar planificado, porque si no es imposible que cumplamos los objetivos, sobre todo si no sabemos los que tenemos. Y vamos con un pequeño ejemplo con respecto a la distribución del espacio. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos? El primero es facilitar el proceso de la compra. Por tanto, si tenemos una zona de niños, pues en esta zona tenemos que pensar si está relativamente cerca de la puerta, dónde va a dejar la mamá o el papá el carrito, y si va a ser capaz de dejar ahí el niño e ir al mostrador. Tenemos que ubicar higiene, productos infantiles y alimentación infantil todo junto para que no estén paseándose por la farmacia y perdiendo el tiempo. Es lógico que pongamos precios, que indiquemos qué es la zona de niños, que añadamos algún elemento externo para entretener a los niños, que son una monada, pero hacen que los padres compren menos. Tiene que equilibrar el flujo de tráfico entre los distintos sectores. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a poner categorías de venta planificada, como son solares, ortopedia y niños, en las zonas más frías de la farmacia. Ojo con ubicar estas categorías en el sitio más caliente, salvo puntualmente y por motivos perfectamente dilucidados. Tenemos que crear zonas para la actividad promocional, porque si no, cuando hagamos la campaña de cosmética, la campaña de capilar, la campaña de anticelulíticos, que vamos a estar cada vez pensando dónde vamos a ubicar el PLV, dónde vamos a ubicar el producto, dónde vamos a hacer la animación. Esto tiene que estar diseñado de antemano. Impactar y generar sorpresa. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI y porque el cliente busca momentos wow, busca experiencia de cliente. Por eso debéis acudir a empresas de reforma que no se dediquen
solamente a rellenar la farmacia con muebles, sino que creen contextos diferentes. Un contexto es el del medicamento, donde todo tiene que ser rápido, tiene que transmitir salud, tiene que transmitir seguridad, tiene que transmitir confianza. Y este entorno es diferente al de la cosmética, que por supuesto tiene que transmitir confianza, pero tiene que transmitir glamour. A mí un Proclean de Pot no me transmite ningún glamour, pero si me voy a comprar un tratamiento de Galenic es otro tema, luego tiene que tener un contexto distinto. Y un tercer contexto para mí sería el de la dietética y fitoterapia, que es la categoría, sin duda alguna, que más está creciendo a pesar del COVID-19. Ya además las farmacias que lo trabajan están creciendo de manera exponencial. Y por supuesto, un objetivo claro de la distribución del espacio es su rentabilidad. Y aquí le he pedido a Apoteca uno de sus planos. Nos encontramos con un plano que posee la puerta a la izquierda. La puerta ideal es a la derecha. ¿Por qué? Porque el consumidor gira en el sentido contrario a las agujas del reloj. Por tanto, si yo pongo la puerta a la derecha, el consumidor va a hacer el recorrido, digamos, que está protocolizado en su disco duro. Y los mostradores siempre van a estar lo más alejados posibles de la puerta. Pero es que hay veces que la puerta está a la izquierda y es donde está. Y lo que no vamos a hacer es flagelarnos. Entonces, con la estructura que tenemos o con las mimbres que tenemos, debemos hacer el mejor cesto. Yo esta farmacia no la he gestionado por categorías, es un plano que me han enviado ayer. E intuyo por la decoración que la zona de entrada pudiera ser la de cosmética. O no, he dicho intuyo porque yo tendría que estudiar este plano. Y esto tendría todo el sentido si la persona titular de esta farmacia tuviera su foco puesto en la cosmética y tuviera personal específicamente especializado en cosmética. Y esta farmacia, como observáis, tiene una cajonera detrás del mostrador. A la antigua usanza, todavía hay algunas personas que no tienen ni cajonera, cosa que a mí me sorprende sobremanera. Lo normal es trabajar con una cajonera. Pero he comenzado diciendo que estamos en la era de la tecnología y tener cajonera supone una inversión menor que esta segunda opción. Y esta segunda opción es la de automatizar la farmacia. Cuando empezaron los robots en el sector, seguramente que algunos ni habíais nacido y otros nos quedamos estupefactos de los precios que entonces tenían los robots, por no hablar del mantenimiento. Y en aquel entonces, como siempre, hubo farmacias vanguardistas que se lanzaron sin pensarlo dos veces a la automatización. A mí en muchísimos casos me pareció una locura. Sin embargo, hoy no solamente no me parece una locura, sino que creo que todas las farmacias deberían, cuando menos, planteárselo y pedir un presupuesto. ¿Por qué? Porque aunque la inversión inicial sea superior a una cajonera, tiene unas ventajas inigualables y alineadas con todo lo que os he contado. Aquí os presento el mismito plano que en la ocasión anterior, pero en lugar de una cajonera, detrás del mostrador lo que tenemos es un autómata. Un autómata que contiene el 80% de las ventas de medicamento. Y un autómata es el Leonbox, que puede ser amortizado entre 1 y 3 años. Es decir, ya no estamos hablando de los robots de hace 15 años. Y que permite que el personal no se mueva del punto de venta y pueda ofrecer esa experiencia de cliente al consumidor. Pero además ahorre muchísimo tiempo en la carga del robot, en el análisis de las caducidades y en la atención.
esta es una opción. A mí me gusta, y lo hablaba hace un momento con Manuel Sopeña, que es el director comercial de la Apoteca. A mí no es que no me guste Leon Box, pero lo que me fascina es el Marketing Box, porque el Marketing Box es un autómata que pones detrás del mostrador de tal manera que, lógicamente, es más barato, porque este es más rápido y al final, si medimos rentabilidad, es más rentable, pero también tiene un precio superior. El Marketing Box es que yo no entiendo cómo no lo tienen todas las farmacias, porque detrás del mostrador tiene las 4 baldas de rigor que son imprescindibles. ¿Por qué? Porque es el punto después del mostrador más importante de la farmacia y todo lo que está ahí expuesto vale su peso en oro. Entonces yo detrás del mostrador no quiero estar viendo cajoneras, quiero estar viendo producto. Pero es que de la altura de la cintura hacia abajo tenemos un autómata que te permite tener el 80% de los medicamentos y no tienes tampoco que moverte a la rebotica. Por tanto, la distribución del espacio es clave como herramienta de rentabilidad. Hay que estudiar muy bien los contextos y os transmito la importancia hoy en día de la automatización. Primero, por el tipo de consumidor que tenemos y segundo, por la rentabilidad, que es el objetivo último de una empresa y que nos permitirá realizar nuestro trabajo, que es el de la recomendación, como reza en la ley del medicamento, mucho mejor. El segundo soporte es la gestión del surtido y responde a esta pregunta. Es que no sé por dónde empezar, qué marcas trabajo, cuántas marcas de cosmética trabajo, cuántas de dietética, cuántas FPs. Quiero que sepáis que es un elemento fundamental de diferenciación y de posicionamiento. De tal manera que si yo elijo trabajar SkinCeuticals, marcará la diferencia con respecto a si no lo trabajo. Estoy hablando de una marca que tiene sueros a 180 euros la tirada y algunos se estará escandalizando. Yo no me escandalizo, yo lo único que pienso es cómo tengo que vender esto, porque yo desde luego prefiero vender un serum a 180 euros que a 18. Eso lo tengo muy claro. Por tanto, volvemos a la visión, misión y valores. Y es el titular, evidentemente, el que tiene que decidir esto. Cuando hablamos de gestión del surtido, estamos hablando de proporcionar al consumidor la mejor relación calidad-precio. A mí cuando me hacéis alguna pregunta sobre Asun, esta mañana me hacían una pregunta sobre una mastectomía. ¿Qué hacemos con la cicatriz? Yo no estoy pensando en el producto más barato, yo estoy pensando en el producto mejor para regenerar y para que no quede marca o la menor marca posible. Me da igual el precio. Y que sea el cliente el que me diga que no está dispuesto a pagar ese precio para mejorar su cicatriz. Siempre habrá cosas más económicas, pero no serán iguales. Y, por supuesto, tenemos que ofrecerle el servicio y el surtido en tiempo y forma. Y para ello es fundamental, como os decía, el enfoque común entre farmacia y laboratorio. Pero no solamente tenemos que pensar en las necesidades de hoy, sino en reforzar las necesidades evolutivas para tener, como también os decía, estrategias creíbles de crecimiento. Por tanto, el surtido eficiente tiene que cubrir las necesidades de hoy y de mañana. Y por ello, el surtido, como recomendación, os doy una, y es que lo realice un farmacéutico conocedor de todo lo que hay en el mercado, porque si no, difícilmente os va a asesorar. ¿Cuántas marcas debo trabajar? Pues ya sabéis que la rentabilidad es margen por rotación, entonces va a depender de la estrategia. Si yo me quiero diferenciar en cosmética, voy a trabajar un número de marcas mayor que si me da exactamente igual la cosmética, pero luego tengo que ver cuánto vendo, cuál es la cuota de mercado de la cosmética en farmacia. Hay algunas farmacias que me preguntan, Asuni, ¿qué te parece la categoría hombre? Digo, pues me parece que tiene mucho presente y mucho futuro, pero que tenemos muy poco surtido, tenemos un surtido exiguo para cubrir la categoría hombre y más allá de un lineal, pues no sé qué vamos a poner, como no llenemos la farmacia de preservativos. Entonces, va a depender de la cuota de mercado,
de la rotación del producto, del margen, y pongo de variable 1 y variable 2, porque yo siempre recomiendo trabajar al líder, y el líder normalmente es un producto publicitario que no tiene por qué ser el mejor, pero ha llegado ahí por algo. Por tanto, el líder yo lo tengo expuesto y después recomiendo los productos que yo he seleccionado, pero tengo ambos. Y ahora resulta que el delegado del líder me cae mal. Y yo me he encontrado a lo largo de mis 26 ya años de experiencia farmacias que me dicen que no quieren trabajar la marca A, B o C porque les cae mal el delegado. Así que fijaros la importancia de un delegado. Bueno, yo tampoco trabajaría con una persona que me caiga mal y con la que tuviera que interactuar. Más que me caiga mal sí, pero con la que no me entienda profesionalmente no podría trabajar. Y procuraría que me cayera bien porque invertimos muchas horas en el trabajo y creo que hay que reírse. ¿Cuáles son los pasos claves para la gestión por categorías? Pues lo primero, tenemos que tener claro cuáles son los productos que van a formar parte de la categoría y cuál va a ser su estructura, es decir, cómo los tenemos que colocar en el lineal. Y para ello es imprescindible conocer el árbol de decisión del consumidor, es decir, cuando el consumidor entra en un punto de venta, ¿a dónde acude para X? Y lo voy a explicar con un ejemplo del gran consumo. Cuando vamos a comprar un detergente, lo primero que piensa el consumidor no es en una marca, porque para eso se ha hecho un estudio. Lo primero que piensa es a máquina o a mano. Y en base a estos dos criterios se hace la primera ubicación del producto en el gran consumo. No me voy a extender en este punto porque tengo aún muchas cosas que contaros, pero este paso para la gestión por categorías es absolutamente indispensable. El segundo es conocer el rol o el papel de cada categoría, es decir, qué categorías en mi farmacia, esto es personal e intransferible, son categorías de destino, es decir, el motivo por el que va a venir el consumidor. En mi farmacia, las categorías de destino, ya os he dicho las que quiero que sean: cosmética, micronutrición y salud íntima femenina. El resto lo tendré maravillosamente colocado, a buen precio, pero no voy a poner mi foco ahí. Y habrá otras personas que digan, no, mi foco está en las FPs. Pues muy bien, esa será tu categoría de destino. Pero hay que decidirlo, porque en base a esto serán las acciones. ¿Qué acciones? El surtido más o menos amplio, el precio más o menos ajustado, más o menos promociones y la presentación en el lineal a lo largo del año. Es decir, que antes de lanzarse una gestión por categorías hay que rellenar muchos papeles. Y la gestión del lineal. La gestión del lineal me dice que no puedo colocar el producto como está en la imagen A, sino como está en la imagen B, porque tiene que ser un vendedor activo. Y tengo que tener en cuenta que no es lo mismo colocar un producto a la altura de los ojos, que tiene un 52% de posibilidades de ser vendido, que a la altura de la cabeza, que tiene un 9% de posibilidades. La altura de la cabeza es 1,70. Yo ahora estoy sentada, yo mido 1,70, pero yo no entro en las tiendas mirando al techo. Por tanto, lo que pongamos en el suelo y en el techo es mucho menos importante que lo que esté en una franja entre 1,70 y 1,10. Esa franja es de extraordinaria importancia. Y luego otra cosa que debéis de tener en cuenta, y es que en una balda de tamaño medio, que son unos 80 centímetros de largo, no debemos de exponer más de 3 productos diferentes. ¿Por qué? Porque el umbral mínimo de percepción son 20 centímetros. Por tanto, si yo pongo más de 3 marcas, al final no voy a ver nada. Y lo muestro con un ejemplo. Esta es una imagen que lleva conmigo más de 20 años, porque es de una farmacia que ya fue traspasada, fue vendida. Y que no solamente parece un zoco marroquí, sino que técnicamente no está gestionada por categorías, porque fijaros cómo tiene mezcladas las prótesis dentales con los champús de Clorane,
con el Bianafase que tiene que estar en el cajón y con las papillas de los niños. Luego lo primero que habría que hacer es categorizar, poner cada oveja con su pareja y después definir perfectamente qué marcas de salud bucodental vamos a trabajar y colocarlas de manera que el consumidor final, en cuanto llegue al lineal, las vea. Fijaros qué diferencia de la imagen anterior con respecto a esta. Aquí tenemos una cabecera de góndola donde hay una única marca, que es Corega. Bueno, al final veis Novafix y veis Cookie-Den, pero digamos que está a la altura del suelo, como hemos dicho. Luego, para esta farmacia, no os puede caber la más mínima duda que la marca de referencia en prótesis dentales es Corega. Y, por lo tanto, tiene que ser la marca que su equipo recomiende y la marca en la que tenga mejores condiciones comerciales, porque si no, lo que está haciendo es perder dinero. Y vamos con la planificación de las ventas. Y en la planificación de las ventas, el objetivo es satisfacer las necesidades del consumidor a corto plazo y estimular el acto de la venta. Es un incentivo a corto plazo, porque si yo tengo una promoción de lo que sea todo el año, eso ya no es una promoción, eso es una característica más de mi farmacia. Por tanto, es muy importante la planificación con una fecha de inicio y una fecha de fin. Y para ello vamos a utilizar diferentes medios. Medios físicos, como los expositores, torre o isla, que consiste en poner una montaña de productos. Una torre sería, por ejemplo, una montaña de leches infantiles fuera de la zona de niños, por favor, no en el suelo. Una torre sería poner una montaña de productos, de leches, como os decía, delante del lineal de niños, y una isla sería fuera del lineal de niños. O las cabeceras de góndola, como habéis visto, es un medio físico. Otro medio es un estímulo. Audiovisuales, se pusieron muy de moda con no muy buenos resultados las pantallas, creación de ambientes, nuevos decorados, exactamente igual que decoráis en Navidad con el árbol, el Belén, los regalos, el espumillón, las bolas y toda la pesca, pues podéis planificar diferentes estímulos a lo largo del año. Estímulos personales, que son los que a mí particularmente más me gustan, porque lo que marca la diferencia somos las personas. Entonces, estoy hablando de animaciones en directo y para mí lo ideal es que las haga el equipo de la farmacia más que el laboratorio, porque el laboratorio tiene un cliente que es el farmacéutico y su equipo. Y el equipo y el farmacéutico tiene que mantener a su cliente, que es el consumidor final, no un intermediario. Y luego, por supuesto, ayuda a los estímulos psicológicos. Producto en promoción, ofertas agrupadas, doble ubicación de producto. Aquí os dejo una imagen de una de las personas, de una de las farmacias de mi grupo de venta, que está en Badajoz. Cuando hicimos la campaña de caída capilar, teníamos seleccionadas perfectamente las marcas, que eran René Furteré y Ducray, y cómo montó un escaparate específico con estas marcas y cómo tradujo ese escaparate al interior. La misma idea la llevó al interior, de tal manera que tuviéramos un input en el escaparate, un input dentro de la farmacia y un tercer input en el mostrador. Medios físicos, pues como os decía, cabeceras de góndola. Estímulos, pues aquí tenemos otro ejemplo, en lugar de la campaña de caída capilar, de la campaña de solares, con un escaparate que va a tener continuidad dentro de la farmacia, con este barco que me parece ideal y que nos permite exponer el producto estrella, el producto que teníamos en ese momento en la campaña, que sería, me imagino, la de abril o mayo. Y aquí tenemos otro ejemplo de otra farmacia, también del grupo, que dio su visión diferente de caída capilar, con un cartel distinto, pero fijaros qué escaparate tan ideal, con las setas, el otoño, el impermeable, el paraguas, y cómo reprodujo dentro de la farmacia ese escaparate a su estilo de una manera muy económica y cómo tiene clarísimo el producto que tiene que recomendar. Eso es clave, eso es fundamental para la rentabilidad. Y estímulos personales, pues análisis de piel y cabello, tratamientos express de limpieza o de cuidados esenciales que se pueden hacer en la farmacia, alfombra roja, cómo estar más guapa o
Bueno, he puesto estos porque ya os he dicho que soy especialista en cosmética y la cabra tira al monte, pero podéis hacer una campaña de riesgo cardiovascular, podéis hacer una campaña, por ejemplo, relacionada con el estrés, la ansiedad y la depresión o el insomnio. Y aquí os dejo otra imagen de una farmacia de mi grupo de venta que al hilo de la campaña de Capilar, pues como está en una zona donde el COVID-19 ha sesgado a todos los turistas y no van ni los malos, pues han querido llamar la atención de una manera muy especial con estas camisetas. Y tengo que decir que son ideales y que están ideales y le he pedido permiso, lógicamente, para compartirla con vosotros. Y estímulos psicológicos, pues a nadie amarga un dulce. Entonces, proponer la segunda unidad al 50% o un descuento especial por la compra de, pues es un acicate. Ahora, sí os tengo que decir que a mí me espanta que una farmacia venda a golpe de promoción, porque eso acaba siendo, como os decía antes, un zoco marroquí. Perdemos prestigio, perdemos credibilidad, perdemos confianza y perdemos la esencia del farmacéutico. Y termino este taller, no sé cómo voy de hora, la verdad es que hablo por los mismos codos. Termino este taller con ideas diferentes para vuestra farmacia. Le he pedido a Apoteca, lógicamente, aunque he intentado hacer un taller muy blanco quiero decir un taller nada comercial, aunque sea un taller organizado por Apoteca, pero yo creo que esto solamente suma. Y cuando pongo ejemplos, evidentemente no voy a poner ejemplos de su competencia, eso estaría feo, lo entendéis, ¿no? Entonces, voy a compartir con vosotros ideas diferentes para vuestra farmacia que he seleccionado entre los múltiples renders que han querido enviarme. Bueno, este es uno de los primeros y tengo que decir, queridos amigos de Apoteca, que muero de amor. Me encanta ese ladrillo visto. Yo ahora mismo estoy en mi casa de Madrid, aunque vivo en Málaga, y yo tengo una casa del siglo XIX, imaginaros, con las juntas de plomo todavía de aquel entonces, y mantengo los cristales de entonces, pero está súper moderna. Entonces, esta idea me chifla. Y fijaros cómo en la zona del mostrador a la derecha se ven, tienen algunos elementos comunes como las lámparas, pero se ve que hay un contexto distinto, se ve que hay una zona específica no solamente para pasar productos, sino incluso para tener una atención personalizada, igual que en este beauty bar. Entonces, esta es una de las primeras imágenes que quería compartir con vosotros. Desconozco a qué farmacia pertenece, pero me ha encantado. Me ha gustado también muchísimo esta, porque es completamente distinta a la anterior. Esto asemeja, bueno, a mí me recuerda pues, un poco a la industria, ¿no? Con ese gris, esa columna vista, como yo las tengo en mi casa, ¿no? Ese muro que está al aire con esas luces tipo industrial y esa góndola central que invita a la experiencia de cliente. Y luego, por supuesto, pues tiene que tener lineales, porque los Nutriben y los Ordesas y los Adermas y los Galenit los tenemos que poner en algún sitio. Entonces, como os decía al principio, hay que evocar a los sentidos del consumidor, hay que trabajar la experiencia de cliente, hay que salir de detrás del mostrador y hay que poner encima de la mesa nuestro conocimiento, pero también tenemos que hacer importantes a las personas y responder a esa cuestión, a esa necesidad del consumidor de hoy en día de divertirse y de pasárselo bien y de interactuar. Otra imagen que os he puesto es esta, y esta la he elegido porque yo que he montado más de 1000 farmacias en mi vida, cuando digo montado es que tiro el producto abajo y lo he montado con mis manos, ahora tengo un equipo que lo hace. Lo más difícil de todo es colocar la ortopedia, por una razón, y es que el producto es más feo que pegarle a un padre. Y me ha gustado muchísimo, 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 muchísimo
esta farmacia, cómo tiene una imagen de sillas de ruedas, que ya sé que luego mucha gente las comprará por internet, pero si no tienes una silla de ruedas en exposición, no vas a vender. Y si eres ortopeda, tienes que vender ayudas a la marcha. Y si no eres ortopeda, también puedes vender ayudas a la marcha. Es decir, que el producto, señores, hay que exponerlo, porque lo que no se expone no se vende porque no existe. Por eso es otra de las imágenes que he elegido y además para que veáis que, así como antes todas las farmacias eran iguales, hombre, yo después de 27 años en el sector, cuando veo un plano, aunque me tapen el logo de la empresa, ya sé de quién es. Pero lo que sí he observado es cómo las empresas de reforma se han puesto las pilas y especialmente Apoteca, porque he tenido la suerte de realizar un proyecto a la limón con mi querido Rafa Ruano en Málaga para una íntima amiga que no sé si me estará escuchando y cuyo proyecto algún día os presentaremos porque es brutal y ha sido cuando he visto todas las cosas que Apoteca está haciendo y me han sorprendido no para bien, para extraordinariamente bien. Y termino con esta imagen que llueve sobre mojado y que vuelve a transmitir esa diferenciación y esa experiencia de cliente que va buscando el consumidor y que de ninguna manera está reñida con el conocimiento ni con el medicamento. Y fijaros todas las opciones que nos podemos encontrar. Solamente me queda desearos una Navidad mágica y, como decía ayer, una Navidad y un año lleno de esperanza, que es lo único que no podemos perder. Y ahora quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis hacer. Ha sido un auténtico placer, niños. Muy bien, Asun, muchísimas gracias por tu maestría, por esa capacidad que tienes para transmitir tus mensajes tan claramente y tan directamente. Nos ha encantado, de verdad. Efectivamente, tenemos algunas preguntas. Nos preguntaban que repitieras, por favor, qué categoría había crecido. Ya le han apuntado mis compañeros a esta persona, que se trata de la categoría COVID, pero quería darte un poquito de... No. A ver, el que no haya crecido en la categoría botiquín, a mí no me gusta hablar de la categoría COVID porque estamos sesgando excesivamente. Sería la categoría botiquín, donde vamos a poner los sales hidroalcohólicos, los apósitos y podríamos ampliar porque, fíjate, con las mascarillas, todo lo que nos hemos encontrado, el masné, etcétera, etcétera. Entonces, hablaría de la categoría botiquín. Entonces, el que no haya crecido en botiquín, lo que tiene que hacer es cerrar la farmacia y dedicarse a vender lechugas en la plaza. Pero una de las categorías que más estaba creciendo desde hace años y que más ha crecido en estos momentos ha sido la de complementos nutricionales, porque se han vendido muchos complementos para preparar el sistema inmune y para bajar la inflamación. Estoy hablando de probióticos, estoy hablando de vitamina D, estoy hablando de cúrcuma, estoy hablando de omega 3, estoy hablando de complementos específicos, la dietética y fitoterapia. Y yo la experiencia que tengo con mi grupo de venta, porque lógicamente si no tengo datos no puedo opinar, es que nosotros la hemos trabajado especialmente porque es donde yo quiero poner el foco, que es lo que he intentado transmitir, que no puedo ser especialista en todo. Y tengo farmacias que han crecido entre un 30 y un 40%, habiendo ya trabajado antes la categoría. Pero esto se hace desde el conocimiento. Es decir, estas farmacias tienen una formación extraordinaria. Y lo que no puede aprender una farmacia de la noche a la mañana, aprenderse 100 productos y solo por introducir una marca crecer un 30%, sino que hay que ir poco a poco y vamos poniendo escaloncitos. Muy bien. Bueno, nos preguntan también, supongo que lo dice por eso, ¿no? ¿Cómo consigues cambiar un poco la mentalidad de los equipos? Te presentabas al principio como una persona gestora de equipos de alto rendimiento, ¿no? ¿Cómo consigues
estoy seguro que parte de tu fuerza desarrolladora tiene mucho que ver, pero ¿cómo Mucho. consigues cambiar ese chip, cambiar esa mentalidad de los equipos para que vean las cosas un poquito como las ves, Asun? Esto, que es lo más difícil, es responsabilidad del titular. Entonces, aquí hay distintos perfiles de comportamiento. Hay veces que el titular no tiene el perfil de comportamiento del líder, con lo cual se tendrá que apoyar en un líder funcional. Pero básicamente consiste en ver, y ahora lo voy a explicar, cuál es el perfil de comportamiento de cada persona, porque hay personas que están más enfocadas a la tarea y personas que están más enfocadas a la persona. Entonces, hay personas que son más de dentro y hay personas que son más de fuera. Entonces, hay farmacias que no prestan atención a sus equipos, que no saben qué es lo que a ellos les importa, cuál es su motivación en la vida y dentro de la farmacia. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocer a los equipos, saber qué es lo que les motiva, qué es lo que les gusta, qué es lo que les reta. Entonces, cuando se plantean, por ejemplo, objetivos, los objetivos los plantea el líder, pero luego tienen que ser consensuados, porque si a mí me plantan un objetivo por el artículo 33 y va en ello el pan de mis hijos, pues yo intentaré conseguirlo, pero no voy a estar comprometida. Entonces, se trata de un compromiso emocional y eso se consigue a nivel emocional. No se puede conseguir con reglas que parten del raciocinio, sino de la parte emocional. Así es como se consigue. Y desde luego el titular tiene que tener muy claro lo que quiere y tiene que ser el primero que se remangue. Yo, Alejandro, estuve hasta el año 2017 muy centrada en la gestión por categorías. Lo dejé porque a mí lo que realmente me gusta es estudiar. Y estudio, ya lo he dicho, muchísimas horas, pero es que además es mi trabajo y es por lo que me pagan y de lo que vivo. Pero con el grupo de venta, en 2019, volví a la gestión por categorías. Y yo hacía que no montaba una farmacia, pues ya 8 años. Me he montado más de 1000, pero por ello tengo 3 hernias discales. Y yo volví al ruedo a montar farmacias para decirle a mi equipo cómo se hacen las cosas y que me vieran en el barro. Yo lo que no hago es trabajar con el mando a distancia. Predico con el ejemplo y le explico a las personas los para qué. Les explico los objetivos y es muy diferente, y con esto termino, es muy diferente si una persona está pegando el cupón precinto, cuando tú le preguntes ¿qué estás haciendo? Que te diga, pues estoy sellando las recetas, a que considere que está contribuyendo a la rentabilidad de una empresa llamada farmacia. Es como cuando a una persona que está poniendo ladrillos le dicen, ¿usted qué está haciendo? Pues uno dice, yo estoy poniendo ladrillos, y otro dice, yo estoy construyendo una catedral. ¿Entendéis? La motivación, el para qué. Entonces, todas las tareas que se hacen en la farmacia tienen una motivación y hay que asignar a cada persona la que mejor le va. Y después hay cosas, evidentemente, que no nos gusta hacer, pero si conoces el para qué, es mucho más fácil hacerlo. Si practicas con el ejemplo, aún más. Y si se hace desde el cariño, es imbatible. Muy bien. Asun, mira, nos pregunta también Ángela, respecto a precios en el propio Lineal. ¿Crees que es interesante poner los PVPs? ¿Recomiendas las etiquetas electrónicas? Los precios no es que sea recomendable, es que es obligatorio. ¿Cuál es el problema? Que es muy feo estéticamente poner el precio. Bueno, ponerle la pegatina fosforito, si yo veo algo de eso a una farmacia que he montado yo, desde luego me oyen en 7 idiomas. Los precios, los precios automatizados, como todo, ya hemos hablado de las ventajas del robot y lo mismo ocurre con los precios, pues que lógicamente tienes que hacer una inversión, pero también te permite cambiar los precios cuando te dé la gana en la hora feliz o coger, por ejemplo, como idea, espero que no esté escuchando Hacienda ni ningún consumidor final, tú puedes decir, pues ahora voy a coger todos los artículos que salen solamente una vez al año y les voy a subir un 20% el precio, porque el consumidor final no se va a enterar. Ahora, si tú subes el precio a una cosa que sale 10 veces al día, sales tú en el periódico en sucesos. Entonces, los precios hay que ponerlos y depende de cómo sea. Se pueden utilizar regletas. Yo, por ejemplo, en la zona de cosmética hago, pues como en Loewe, pongo un metacrilato con los precios o si la persona tiene una buena letra, pues así lo indico. O también, como echar la ley, echar la trampa, puedes ponerle una pegatina en un sitio que no se vea y destacar los precios que a ti te interesen. Pero los precios hay que ponerlos. Muy bien, muy bien. Bueno,
Ascensión te saluda, te dice que es un placer volver a verte. Me da a mí que esta Ascensión también la conozco yo. ¿Es Que Chon le tengo mucho cariño. Castells? Dile que sí es Chon No pone Castells si de es Castells, Zaragoza. pero yo creo que es de Zaragoza, sí, efectivamente. Sí, le saludamos también desde aquí. Nos preguntan bueno, Mag nos pregunta, bueno, tienen un lineal con producto que se quieren quitar, han incorporado nuevas líneas y bueno, el lineal donde lo tienen ahora mismo no está no lo tienen muy bien, dice, se ve mal, dicen, ¿eh? Y no sabemos cómo podríamos organizar o cómo podríamos hacerlo para intentar, entre comillas, acelerar su venta. ¿Algún consejo, Asun, para estas situaciones que seguramente te has encontrado docenas o en cientos todas de las veces? farmacias. Yo cuando monto una farmacia salen no menos de 10 o 12 cestas de maulas, como yo llamo, y que no quiero que estén expuestas. La manera de quitárselo no es ponerlo en un lineal y que la gente venga y lo compre. La manera de quitárselo es hacer un protocolo de actuación y decir, vamos a ver, niños, vamos a categorizar este producto. Ponemos todos los cepillos de dientes que tenemos, todas las cremas de manos que tenemos, todo lo que nos queremos quitar y planteamos objetivos para eliminarlo y planteamos argumentos de venta al consumidor final. Y ponemos stock máximo y mínimo 0, de tal manera que al equipo de la farmacia yo le doy un incentivo para que venda eso. Y con este incentivo puede ser individual, nos podemos ir luego a cenar, pero yo desde luego, vamos a poner un ejemplo claro. Tengo 3 cremas de manos que me quiero quitar. Cada vez que una persona necesite una crema de manos, esa es la que hay que recomendar. Y si luego al cliente final le encanta, pues si has sido capaz de venderle una maula, le dices que esa maula ya no la estamos trabajando y que hemos apostado por esta otra que es espectacular porque el surtido es activo. Pero de lo que se trata es de que lo venda el equipo de la farmacia, sabiendo que lo tiene que recomendar. Y para eso hay que explicarle cómo. Muy bien, vamos a por Pedro, al que le agradecemos su pregunta, algo extensa, la voy a reproducir con exactitud. Pedro, desde Apoteca también te podríamos ayudar, pero quiero saber qué si es extensa, qué piensas. como prefiero una duda memoria... una duda que siempre me surge en el tema de stock. Siempre se recomienda tener el menor stock posible. ¿Va relacionado eso al poco espacio que suele haber normalmente en las oficinas de farmacia? Pregunta. O si, por ejemplo, una oficina tiene un espacio muy grande para almacenamiento, ¿le interesaría tener un stock más amplio para así poder acceder a mejores condiciones de compra? Mi respuesta es que de ninguna manera compraría más de lo que vendo porque tenga espacio. Vamos a ver, la rentabilidad es margen por rotación. Entonces, lo que rota mucho normalmente tiene menor margen y al revés, son 2 factores que están en el numerador y por lo tanto contrapuestos. Entonces, yo lo que haría sería tener, en función de las condiciones que elija, tener lo que vendo y lo necesario para cubrir el espacio de fuera de la farmacia. Y me explico. Una de las mayores pegas que me encuentro cuando alguien reforma, sobre todo si pasa de una farmacia pequeña a una farmacia grande, yo he montado farmacias de más de 500 metros cuadrados, he montado varias. Y el principal escollo que me he encontrado es que no tienen producto. Y lo más horrible que hay en una farmacia es que parezca un hospital robado. Entonces, el stock mínimo que hay que tener es el de la exposición. Y, efectivamente, como dice la ley de Pareto, el 20% de referencias hacen el 80% de las ventas. Por tanto, lo que yo tengo que tener expuesto es ese 20% de referencias de parafarmacia que me hacen el 80% de las ventas. Eso tiene que estar expuesto en la cantidad adecuada fuera. Por tanto, yo tengo que decidir dónde va cada cajita. Yo cuando hago una gestión por categorías sé dónde va cada cajita y le digo a mis farmacias cuántas cajitas tienen que tener. Y luego, en la rebotica, yo si pudiera tener 0, tendría 0. Cuanta mejor sea la rotación, mejor. Y aquí hay farmacias que dicen, como me dan muy poco dinero en el banco, prefiero tenerlo en stock. Bueno, pues tíralo por la ventana si quieres, o regálamelo a mí. Si no te importa tu dinero, regálamelo a mí, que ya verás yo cómo lo invierto. O sea, eso es... Bueno, no lo voy a decir que estoy en el directo. Y ya he dicho bastantes bobadas antes de entrar. Muy bien. Nada, ¿no? Que va. Arturo, Asun, si tuvieras que decidirte por alguna de estas 2 opciones, especializarme en lo que más vendo o apostar por algo nuevo.
La siguiente frase, Arturo, si nos la quieres ampliar, porque no la acabo de entender, no lleva pregunta, dices, no las categorías que más crecen en el mercado son las que más vende mi farmacia. Bueno, ya te entiendo, no las categorías que más crecen en el mercado son las que más vende mi farmacia. Bueno, puede que no coincida en su caso, efectivamente. Vale, puede que no coincida, pero yo creo que hay que especializarse en las categorías que tienen futuro, Claro. Y donde nosotros podemos intervenir. Y esas ya las he dicho, que son cosmética, dietética y ortopedia. Y dentro de esto puedes abrir las subcategorías que quieras, porque especializarse en higiene bucodental no lo veo. Y os voy a decir por qué. Porque en la farmacia tenemos 5 o 6 activos en higiene bucodental y no hay más. Fluoruro sódico o flúor en los anticaries, nitrato potásico en los desensibilizantes y los no me sale ahora, los perioaid, la clorexidina. Y le puedes cambiar el sabor y lo que quieras, pero ahí es muy difícil especializarse, sobre todo teniendo un especialista ya que es el odontólogo. Sin embargo, la cosmética, es que si no sabes, no vendes. La dietética y fitoterapia, es que tú dentro de dietética y fitoterapia te puedes especializar en el sistema digestivo y no te da tiempo en toda la vida. O en el sistema nervioso y no te da tiempo en toda la vida. Especializarse en niños es del género absurdo. ¿Por qué? Porque hay quien manda es Dios, que es el pediatra. Entonces, tú intenta darle a un niño algo distinto que le haya hecho el pediatra, a ver si lo consigues. Y en farmacia lo que vendemos son las leches por el precio. No vendemos ni higiene ni productos infantiles. Y si quieren que comparen, que comprueben los datos de venta. Yo es que he analizado más de 1000 farmacias a lo largo de mi vida y los datos los tengo muy claros. Muy bien, pues bueno, tenemos un montón de preguntas y os contestaremos a todos, pero vamos a hacer 2 últimas preguntas. Llevamos ahora mismo 1 hora y 21, ha estado genial, Asun, con un nivel de espectadores altísimo. Hubieras perdido ese pincho y caña conmigo porque han sido más todavía de los que habíamos previsto. Inicialmente ya sabes que a veces entre inscritos y asistentes en sala suele haber una diferencia, pero el nivel ha sido altísimo. Así que tengo 2 preguntas para hacerte. Una mía, ¿no? Noviembre, diciembre, yo que también ya sabes que le pego al marketing y ando ahí intentando hacer DAFOs, objetivos, acciones, etcétera. Una farmacia de mix de facturación 80-20, por poner un poquito una media así nacional, 80 medicamento, 20 receta, 20 venta libre. Sí. Gracias a todo el impulso que puede suponer tu implicación en una farmacia, el cambiar el chip en la mentalidad del equipo. ¿Qué horquilla, qué recorrido puede tener en ese objetivo, ¿no? Que todo farmacéutico tiene, que es potenciar al final la venta libre de su farmacia, por supuesto, vender dispensar cuantos más medicamentos mejor, pero efectivamente también aumentar en la medida de lo posible cuanto más mejor la venta libre. ¿Qué recorrido puede tener? ¿Qué objetivo y en qué plazo se puede poner un titular, un objetivo para esta faceta? Todo depende, porque solamente me has dado un dato, habría que ver más, habría que ver quién es el equipo, si el equipo está implicado o no. Habría que ver cuál es el surtido que tiene la farmacia, si tiene conocimiento o no, sobre todo esas cosas. Si está reformada recientemente o no, o es susceptible de reforma. Pero una farmacia que se ponga las pilas de verdad, sobre todo desde el conocimiento. Y desde luego, si tiene la farmacia reformada cuando Franco era cabo, si no tiene dinero para reformar, por lo menos que pinte y cambie los muebles que sean imposibles. Yo creo que el objetivo que se tiene que marcar es no bajar de un 30% de venta libre. Y si hace todo lo que yo tengo ahora mismo en mi cabeza, tendría que hacerlo en un año. Tendría y podría, pero claro, tiene que tener una gestión por categorías, tiene que tener al equipo comprometido y formado. Solamente con eso, en un año podría crecer un 30%. Y desde luego aquí no solamente la reforma, sino que si tuviera, aunque sea un semiautómata, eso le permitiría dedicar más tiempo a la venta que a la administración. Pero esto yo solamente se lo recomendaría a las personas que tengan conocimiento, porque si tú pones un robot para dedicar más tiempo al cliente y a lo que te vas a dedicar es a mirar el tiempo, que esto yo ya lo he visto, el tiempo que tarda el robot en escupirte el producto, pues mejor gástate el dinero en vino.
¿entiendes? Es decir, que tiene que ir todo unido, que la farmacia, como tú has dicho, lo que tiene que cambiar es el chip, tiene que cambiar la mentalidad, que es que no podemos vivir como cuando yo empecé en el año 1993, que eso ya no existe, ese mundo ya no existe. Bueno, pues como te decía antes, Asun, vamos a tener que dedicarle algo de tiempo porque hay intervenciones muy, muy interesantes. Muchas farmacias, algunas farmacias nuestras, quiero decir, las que hemos humildemente hecho el diseño y la ejecución del proyecto, y muchas nos hablan de que sufrieron un aumento en la facturación y nos lo están detallando, etcétera. Algunas haciéndonos algunas preguntas concretas ya sobre laboratorios, que yo creo que es mucho mejor que lo compartamos contigo y que tú hables también con ellos. Yo quería cerrar este último webinar, que te agradecemos muchísimo el que hayas participado con nosotros, con una última pregunta que nos ha hecho un espectador anónimo, pero que creo que es muy buena, ¿no? Dice, después de miles de farmacias en las que has intervenido ¿una farmacia? Eso es lo que nos pregunta este espectador anónimo. Asun, ¿qué piensas? Como ya sabes que yo soy muy directa, te voy a responder exactamente lo que creo. Sin duda alguna, lo sigue siendo. Pero espera que termine, ¿eh? Sin duda alguna, lo sigue siendo. Yo ya os he dicho que soy hija, nieta, bisnieta, tataranieta de farmacéuticos. Mis padres son los dos y mi marido también lo es. No conozco ningún negocio tan rentable como este. Y sobre todo, un negocio en el que puede haber gente que no sepa absolutamente nada, perdonadme compañeros, que es que hay mucho que yo creo que le han regalado el título, pero ahí sigue. Hay muchas farmacias que si tuvieran un negocio, por ejemplo, como el mío, habrían cerrado antes de abrir. Por tanto, es extremadamente rentable e interesante. Sin embargo, esperaría un poquito a que el gobierno se defina, porque si tú compras ahora y nos bajan el margen, que eso viene estipulado por la administración, 2 o 3 puntos, o intervienen el margen de los genéricos, aún más de lo que han hecho en Andalucía, pues a lo mejor te encuentras como pasó en 2008, que la gente compró muy caro y los que automatizaron y encima se encontraron con la crisis de 2008, pues se han encontrado en una situación de la cual no van a salir en su vida. Entonces, mi respuesta es que sí, pero yo esperaría un poquito a ver qué hace el gobierno. Y desde luego, si lo hace como inversión y por tener es decir, que no tiene que pedir la pasta, lo hace como inversión, tiene el dinero en lugar de invertirlo en otro sitio. Y para tener un puesto de trabajo, si ve una farmacia en condiciones, pasaría del gobierno y entraría al trapo. Muy bien. Muy bien, Asun. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por haber asistido, por haber estado todo el tiempo con nosotros pegados a Asun. Imposible que fuera de otra manera. Asun, ha sido muy, muy, muy interesante. Os queremos dar las gracias a todos los que habéis asistido, no solo hoy, sino desde el primer webinar que realizamos a principio de año y que empezamos a potenciar un poquito con la situación pandémica que todos hemos vivido. El año que viene tendremos nuevos webinars, vamos a mantener el nivel, Asun. Nos encantaría volver a contar contigo, hablaremos contigo en breves para planificar algo juntos. Muchísimas gracias una vez más, como he hecho al principio, a todo el equipo de marketing, Sofía, Paula y Alejandro, que hacen posible que esto vaya bien desde el principio hasta el final, desde que nos veis en redes sociales, en internet, en nuestra página web, hasta que finalmente asistís con todos nosotros. Asun, un auténtico placer. Feliz Navidad, próspero año a ti y a todos los que estáis con nosotros. Un abrazo fuerte. Gracias a todos. Esperanza y energía, compañeros. Eso es. Gracias.